Muchachos, muchachos, vamos a comenzar entonces la clase de hoy para continuar con este tema de la jurisdicción, ¿no? Antes de eso, un comentario y vamos a contestar las preguntas que hay sobre materias. El primer comentario es que tenemos fecha para la prueba. La primera prueba al menos tiene fecha, que es el 14 de mayo, o sea, falta más de un mes. Lo que es bueno y es malo. Bueno, porque tienen tiempo para estudiar. Lo malo porque se va a juntar mucha materia, así que eso vamos a tener que verlo en su momento para poder dividirle, no sea tanto, ¿no? Lo que les va a entrar. Dicho eso, quiero contarles de que el curso ha crecido mucho. Superamos el límite que tenía el curso inicialmente, estamos en 60 alumnos. No, me alegra que sea un buen curso, un curso grande, entusiasta, pero tenemos un tema práctico, digamos. Dado el número de alumnos que hay, es imposible que les pueda tomar la prueba oral a todos. Dicho eso, no tenemos ninguna otra alternativa que dividir el curso en dos mitades. Eso significa que la primera prueba, una mitad va a tomar prueba oral conmigo y la otra mitad va a tomar prueba escrita. A la siguiente oportunidad, que es la segunda solemne, se invierten los grupos y el que toma oral tomará escrita y el que toma escrita toma oral. Esto no es a elección, no es que yo prefiero orar las dos veces o yo prefiero las dos veces. El curso se divide por mitades, de manera que todos van a tener una prueba escrita y una prueba oral antes del examen. El examen es oral y nos demoraremos lo que nos demoraremos, digamos. Así que eso es un cambio un poco de lo que habíamos hablado originalmente, porque originalmente pensaba tomarle la prueba oral a todos, digamos. Pero dado el tamaño del curso, y que ese día también tengo que tomarle prueba oral a otro curso de esta universidad. Fijaron para la misma fecha dos cursos. No tengo ninguna posibilidad sino tomar solamente la mitad del curso de la prueba oral en una oportunidad y en otra. Antes de dar preguntas sobre materia, preguntas sobre la prueba, en el sentido de se entendió, ¿no? Espero esto que vamos a dividir el curso en dos. ¿Alguna consulta? Fernanda pregunta cómo va a ser la prueba escrita. No la he definido todavía. Tengo que ponerme de acuerdo con... Esto me llegó anoche la fecha. Todavía no he conversado ni siquiera con la ayudante, que es que la va a tomar escrita. Así que con ella me tengo que poner de acuerdo. Así que, pero tranquila, falta más de un mes, un mes y medio de hecho falta. Así que tenemos tiempo para ver cómo la vamos a hacer. Sí, la división del curso la voy a hacer yo, pero vamos a hacer sorteo. A ver, ¿a qué mitad le corresponde cada uno? O sea, vamos a hacer un jueguito por ahí para que sea más lúdico, pero sí, se va a aplicar la democracia. El profesor va a decidir, efectivamente. Bien, ahora sí, preguntas de materia, ¿no? Cristian, tú tenías una pregunta que querías hacer. Sí, profe, ¿cómo está? Bien, ya te contesto enseguida. Dime, Cristian. Profe, bueno, primero que todo no me acuerdo si usted vio algún correo que le envié por temas de mi asistencia a clase, así que le aprovecho como de recordar. Ya, tengo que Y por lo mismo, revisarlo. Tú me mandaste una que te ibas a incorporar a partir del 4, ¿ese es? claro, yo Sí, sí, soy sí, el mismo. sí lo vi. Sí. Bueno, entonces estuve viendo las grabaciones de las clases y no sé si es de la clase anterior exactamente mi duda, ¿Ya? pero es sobre el mismo concepto que usted tiene proyectado de jurisdicción. Dale. Usted lo fue desglosando y en el punto 3 puso que la jurisdicción era ejercida a través de órganos imparciales e independientes. Así Y en es. un punto usted pone que atenta a la independencia y el nombramiento político de los ministros de la Corte Suprema y la dependencia económica. No me quedó claro por qué eso atenta contra la independencia. Claro. Esa es mi duda, profe. Distintas formas de poder nombrar a funcionarios públicos, ¿no? Cuando tú tienes un poder del Estado como el Poder Ejecutivo, que él nombra a sus propios funcionarios. El presidente nombra a sus ministros, pueden haber concursos, pero la decisión la toma él. Luego tienes que los funcionarios públicos son todos nombrados por el presidente de la República, etcétera. Hay decretos de nombramiento, ¿no?
Tú tienes el poder legislativo, que es nombrado por la soberanía del Estado, por nosotros, los ciudadanos. Nosotros elegimos a nuestras autoridades. A veces la elegimos bastante mal, eso es otra cosa, pero la elegimos nosotros, digamos. Pero la pregunta es, ¿cómo se eligen entonces los funcionarios del Poder Judicial? Y tenemos que los funcionarios superiores son elegidos por fuerzas políticas, por intervención del presidente de turno, del color que sea, me da lo mismo, ¿no? Pero va a elegir a alguien que se sienta más cómodo con él, pero va a tener que negociar eso con el Senado, en el caso de los ministros de la Corte Suprema. Y hemos visto casos en que grandes ministros que están postulando para ser miembros de ministros de la Corte Suprema, por razones políticas son dejados fuera, digamos. Entonces, indudablemente que el Poder Judicial tiene limitaciones para autogenerarse. En el caso de los jueces de grado inferior, también interviene el Ejecutivo. El Ejecutivo nombra a los ministros, nombra a los jueces, nombra a los secretarios, el de turno, ¿no? Y por tanto, no hay independencia para su propia autodeterminación en el nombramiento de funcionarios. Y explicamos también que desde un punto de vista económico, los poderes del Estado tienen bastante autonomía. El Ejecutivo, desde ya, maneja la ley de presupuesto, ¿no? El presidente de la República envía todos los años la ley de presupuesto de la Nación, la que se discute, ¿no? Pero no pueden aumentar las partidas, solamente pueden disminuirlas, etcétera, etcétera, pero manejan la parte presupuestaria. Y ya hemos visto los grandes escándalos que tenemos en el Senado, cuando ellos determinan las remuneraciones que van a recibir. Pero la pregunta es, ¿y eso ocurre de manera similar en el Poder Judicial? Y la respuesta es no. No tienen ninguna posibilidad para determinar las remuneraciones que van a recibir, ni los dineros que van a manejar para construir nuevos edificios, ni manejar la contratación de personal si quieren aumentarlo. Todo tiene que ser pedidos por favor al Ejecutivo, para que sea incorporado a la ley de presupuesto. Por tanto, esta dependencia de nombramientos y dependencia económica del Poder Judicial, a lo menos en relación al Poder Ejecutivo, indudablemente le quita autonomía. No hay ninguna duda al respecto. Pero esto no quiero decir de que sea necesariamente malo. Uno puede decir, qué bueno que no tengan autonomía, digamos, porque si fueran autonomía absoluta, digamos, se nombrarían solamente entre amigos, etc. Por lo tanto, no estoy haciendo una crítica en el sentido de que es bueno o es malo. Estoy constatando un hecho. No tienen independencia, simplemente. ¿Más claro, Cristian? Perfecto. ¿Tiene alguna otra pregunta? Hola, profe, buen día. Hola, un segundo. Antes de pasarte la palabra, me habían preguntado algo por chat antes. Un segundo. Me preguntan si esta semana habrá ayudantía o no. No lo sé todavía. No lo sé porque con el tema de la prueba me desordenó todo el calendario. Así que tengo que rearmarlo un poco. Así que todavía no he decidido si voy a hacer clase yo o el ayudante este viernes. Sí, ahora sí. Mi duda era con la ley procesal en el tiempo, Bien. porque en algunos casos especiales, entre ellos el artículo 109 del Código Orgánico de Tribunales, Sí. pero después dijo finalmente que no era un caso especial. Eso no lo entendí muy bien, el por ¿Qué qué. dice el artículo 109, el Código Orgánico de Tribunales? Dice, radicado con arreglo a la ley, el conocimiento de un negocio ante un tribunal competente no se alterará o desatenderá esa competencia por causa sobreviniente. Esa se llama la regla de la radicación, también tiene un segundo nombre, se llama la regla de la fijeza, cualquiera de las dos, ¿no? Y consiste en que si un negocio jurídico, entiéndase un conflicto de relevancia jurídica, queda en conocimiento radicado en un tribunal, el Quinto Juzgado Civil de Santiago, ahí quedó. Y eso no podrá ser desatendido, no podrá modificarse, ni siquiera por alguna circunstancia posterior que ocurra. Entonces la pregunta es, esta norma que hace que las causas no puedan transferirse de un tribunal a otro, ¿no? Esa es la regla de la radicación o fijeza. ¿Es así tal cual como es? Y le dice, sí, la regla general es así, no lo puedo hacer. Perfecto. ¿Quién dice eso? No dice el artículo 109 del Código Orgánico de Tribunales. Perfecto.
¿Qué es el artículo 109? Bueno, es una ley. Perfecto. ¿Podría yo dictar una ley posterior que modificara la regla de la radicación o fijeza? Sí, ya. Y si esa regla es posterior y más específica, ¿cuál debería primar? ¿El artículo 109 o la regla posterior y más específica? ¿Y tú qué crees? ¿La específica? Sí, es posterior, modifica la anterior y es más específica. Por tanto, esta regla no es una regla de oro que no admite excepciones, ¿de acuerdo? Es la regla general. Pero evidentemente puede ser modificada por circunstancias posteriores. Y estas circunstancias deben estar establecidas en la ley, porque la única manera de modificar una ley es con otra ley, ¿de acuerdo? Por tanto, sí admite el que pueda ser modificado. Y de hecho ocurre, por ejemplo, y les puse como ejemplo, las reformas procesales, ¿no? Cuando una causa estaba radicada en los antiguos tribunales de menores, que fueron sustituidos por los tribunales de familia, se dijo cómo iban a comenzar a ver ciertas materias que estaban en conocimiento de los tribunales de menores en los nuevos tribunales de familia. Y eso significó de que entonces pusimos término, ¿no?, a esa radicación en un tribunal y se lo llevó a otro. Lo mismo ocurrió con los casos cuando comenzaron a tramitarse la ley de- perdón, la reforma procesal penal, ¿no? Determinó que determinadas causas eh, los tribunales antiguos, ¿no? Los tribunales del crimen fueran desapareciendo. Entonces, originalmente habían 30, después quedaron 20, después quedaron 10, después quedaron 2, digamos. Entonces, las causas de un tribunal antiguo se fueron traspasando a otro porque iban desapareciendo como tribunales. La causa no podía desaparecer, pero el tribunal sí. Y eso rompió, entonces una causa estaba en el 30 juzgado del crimen, pasó después al 20, y cuando el tribunal 20 desapareció pasó al 10 y así, ¿no? Eh, por tanto, una ley posterior puede modificar esta regla de la radicación o fijeza. Además, hay una regla de modificación particular, y es una sola. Una causa que ya está radicada en un determinado tribunal, si es civil, contenciosa, por voluntad de las partes, puedo llevarla a un arbitraje, a pesar de que esté radicada. Es una causa que está actualmente en estado de prueba, haciéndose las pruebas, ¿no?, la etapa probatoria. Las partes pueden tomar esa causa, si es civil contenciosa, y llevarla a un tribunal arbitral. Y es la única causa que por voluntad propia de las partes puede romper la regla de la radicación o fijeza, si no tiene que ser por ley, necesariamente. ¿Más claro? Sí, profe, muchas gracias. Encantado. Carlos pregunta, una pregunta. ¿Qué es un juicio ordinario de mayor cuantía? Ok. Carlos, vamos a dedicarle un semestre, ¿no?, a estudiar los juicios ordinarios, un semestre, que es el tercer semestre. Pero para que lo entiendas, los juicios civiles, porque ahí está radicada tu pregunta, los juicios civiles, eh, se dividen básicamente, una de sus clasificaciones, no es la única, pero básicamente en la principal de las clasificaciones en dos tipos de procedimientos. Procedimientos declarativos y procedimientos de ejecución. Los procedimientos declarativos son aquellos procedimientos que tienen por finalidad que un juez, a través de una sentencia, dicte un fallo que reconozca la existencia de una obligación, de una circunstancia, o cree una eh, relación jurídica nueva, ¿no? Declare algo, por eso se llaman declarativos. En cambio, los procedimientos de ejecución, por otra parte, son aquellos en los que lo que ya se falló o lo que consta en algún instrumento indubitado, que no tiene dudas, ¿no?, puedo obligar a que se cumpla, si es que la contraparte no lo quiere cumplir voluntariamente. O como si yo tuviera un documento que dijera que se debe una cierta cantidad de dinero y la persona no me quiere pagar, yo puedo pedir que se ejecute a esa persona para que cumpla con su obligación. Y si no la quiere cumplir por las buenas, bueno, los tribunales tienen el monopolio de la fuerza socialmente organizada para hacer que se cumpla por la fuerza, ¿no? Dentro de los procedimientos declarativos, este primer grupo de procedimientos, el principal de los
procedimientos declarativos es el juicio ordinario de mayor cuantía. Así se llama, es el nombre, ¿no? Y lo que busca es justamente eso, declarar una circunstancia o un derecho, declarar la existencia de una obligación o constituir una circunstancia jurídica nueva. Algunas tres, que son justamente las finalidades del juicio. Y es un procedimiento de aplicación general, o sea, sirve para todos los procedimientos, menos que haya un procedimiento especial, ¿no? Y es un procedimiento supletorio. Ante algún vacío de algún procedimiento que tú estás siguiendo, siempre vas a poder recurrir al procedimiento del juicio ordinario mayor cuantía y encontrar ahí la solución. Entonces, cuando el legislador creó este procedimiento, lo hizo con todo lujo de detalles, justamente para que sirviera para solucionar los problemas que se podían plantear en otros procedimientos. Y uno puede recurrir a este para encontrar ahí la solución a lo que no sabe cómo hacer. No sé cómo se cuenta el plazo de un probatorio, no encuentro en un juicio ordinario la solución. ¿De acuerdo? Entonces, de esto vamos a hablar. Esto es simplemente para que entiendan de qué se trata, no se lo voy a preguntar con el lujo de detalle como lo estoy explicando ahora, solamente para que lo entiendan, que es un procedimiento de aplicación general, supletoria, declarativo, y es la base, ¿no? El principal procedimiento que vamos a estudiar. Sobre ese procedimiento se construyen todos los demás procedimientos. Todos, incluyendo los penales. Todos se construyen a partir de él. ¿Un poco más claro, Carlos? Bien, excelente. ¿Más preguntas? Bien, si no hay más preguntas, comenzamos entonces con la clase de hoy. Habíamos dicho en la clase anterior que yo necesito que manejen el concepto de Mario Mosquera respecto al concepto de la jurisdicción, porque es una herramienta que yo utilizo para poder explicar luego la jurisdicción, ¿no? Ese es el motivo por el que lo necesito. Y por tanto había anunciado que lo necesito de memoria, había anunciado que se lo voy a preguntar a todos, y había anunciado que con eso ya tienen la primera pregunta de la prueba, digamos, así que ya saben, ¿no? Y habíamos dicho entonces que para Mario Mosquera Ruiz el concepto de jurisdicción es que es el poder deber del Estado, que se radica preferentemente en los tribunales de justicia, para que estos, como órganos imparciales e independientes, resuelvan de manera definitiva e inalterable, incluso con posibilidades de ejecución, los conflictos de intereses de relevancia jurídica suscitados entre partes o que surjan de una violación del ordenamiento jurídico-social en el orden temporal, dentro del territorio nacional y con efecto de cosa juzgada. Y habíamos desglosado un poco el concepto, ya lo habíamos explicado. Y terminamos la clase anterior profundizando, ¿no?, partes del concepto. Y lo que vamos a hacer a continuación es continuar con este desglose y profundización. Hasta ahí habíamos llegado, hasta aquí está la lámina donde habíamos llegado la clase anterior. En el orden temporal. Esta es la parte que más se le critica al concepto de Mario Mosquera, porque es innecesaria, entre otras cosas, ¿no? Mario Mosquera plantea que es en el orden temporal para alejarlo, para separarlo de otros órdenes, ¿no?, de órdenes morales, de órdenes religiosos, etc. Pero, ¿por qué está de más decir eso? Pareciera que está bien, ¿no? Que solamente responde a conflictos de esta tierra, ¿no? No otro. Y es porque ya está dicho de mejor forma en otras partes, ¿no? En el punto 4, en que resuelve conflictos de relevancia jurídica. Y aquí me detuve a explicar de que puede que estemos frente a un conflicto religioso, y en la medida que estemos frente a un conflicto religioso, pero este conflicto tenga relevancia jurídica, en aquella parte que tiene relevancia jurídica sí nos va a interesar. Puede ser un conflicto moral, ¿no? Pero si en ese conflicto moral tiene aparejada un
una componente que tenga relaciones jurídicas, importancia, consecuencias jurídicas, entonces sí nos va a importar. Puede que el problema o este conflicto sea político, ¿no? Del Frente Amplio, no tengo idea. No nos interesa a nosotros como sistema jurídico, sino en la medida que esto afecte o tenga relevancia jurídica. Por tanto, la parte que más se critica al concepto de Mario Mosquera es justamente este. El orden temporal no aportó, más bien llama a confusión, ¿no? Dentro de la República, de esto ya hemos hablado antes, la jurisdicción, ¿no? Como concepto lo podemos encontrar inicialmente en nuestra Constitución Política de la República, ¿no? La facultad de conocer, juzgar y hacer ejecutar los juzgados corresponde de manera exclusiva a los tribunales de justicia. Por tanto, este concepto primario de jurisdicción tiene su origen actualmente, ¿no? En la Constitución Política de la República, que lo reconoce. Y la Constitución Política de la República, a su vez, tiene su origen en la soberanía del Estado. Y la soberanía del Estado reconoce límites. Dentro de los límites de la soberanía del Estado, uno de ellos es el límite territorial. Y por lo tanto, si la soberanía tiene un límite territorial, la Constitución tiene un límite territorial, la jurisdicción tiene el mismo límite territorial. Y por tanto, en un principio, solo podemos resolver conflictos de relevancia jurídica dentro del territorio de la nación. Esto vamos a ahondar unos momentos más, ¿no? Y esto lo podemos además obtener, sacar esta misma conclusión a través del artículo 5 del Código Penal de Tribunales. Sin embargo, vamos a reconocer excepciones no menores, ¿no? La primera es una excepción de esa titularidad de la ley procesal, está mal escrito procesal, el artículo 6 del Código Orgánico de Tribunales, donde, como lo vamos a estudiar a continuación, vamos a ver que todos estos límites, o sea, de conflictos suscitados fuera del territorio jurisdiccional, todos de carácter penal, podrán ser perseguidos por nuestra jurisdicción, a pesar de haber ocurrido fuera del territorio, o tener consecuencias jurídicas fuera del territorio de la nación. Esa es una primera gran excepción. La segunda es la que se denomina inmunidad de jurisdicción, que también estudiaremos ahora a continuación en esta clase, que dice relación con que determinadas circunstancias, por tratados internacionales ahora, vamos a reconocer que ciertas circunstancias ocurridas fuera de Chile, vamos a poder juzgarlas acá, porque tratados internacionales nos permiten hacerlo. Y al revés, circunstancias ocurridas dentro del territorio nacional, por estos mismos tratados, no van a poder ser juzgados en Chile. Hechos ocurridos en Chile. Todos estos, son 4 áreas, ¿no?, que vamos a estudiar, tienen el título de inmunidad de jurisdicción. Y son las excepciones a la territorialidad de la jurisdicción, ¿no?, que se juzgan conflictos de relevancia jurídica ocurridos dentro del territorio de la República. Bien. Cosas que no están en el concepto, que son importantes de entender, ¿no? ¿Qué le faltó al concepto? Que debería haber estado, ¿no? 1, que la jurisdicción es improrrogable. 2, que la jurisdicción es indelegable. 3, que la jurisdicción es coercitiva. Vamos uno por uno, ¿no? Que sea improrrogable quiere decir de que un conflicto que debe ser conocido en Chile, nosotros no podemos permitir, no se puede permitir que sea conocido en otro territorio jurisdiccional. Porque nosotros no le reconocemos a ese otro territorio la posibilidad de poder juzgar ese conflicto. Por lo tanto, no permito que se juzgue algo que para mí deba ser juzgado en mi territorio, pueda ser juzgado en otro territorio. No se puede prorrogar la jurisdicción, no se puede aceptar que otro territorio juzgue eso. Vamos a dar algunos ejemplos ahora, después lo veremos también con un poquito más de detalle, ¿no? Esto
la improrrogabilidad de la ley procesal, de la jurisdicción, perdón. Y dice la relación que si el conflicto para nosotros debe ser conocido en Chile, no puede ser conocido en el extranjero. Les voy a dar un ejemplo, a ver si se acuerdan. Este tema fue visto a propósito de la solicitud de extradición de Pinochet cuando estaba en Londres. Pinochet pensaba que por un tema de inmunidad de jurisdicción, que lo veremos más adelante, él era expresidente de la República, senador en ejercicio y por tanto viajaba con pasaporte diplomático. Creía erradamente que tenía inmunidad de jurisdicción y viajó a Londres porque quería operarse. Y se operó en un hospital, una clínica privada que se llama The Clinic. Y de ahí viene el nombre del diario, ¿no? Que tiene el diario The Clinic. Baltasar Garzón, un juez en España, le llega la información de que está Pinochet en Londres y rápidamente solicita, avisa que va a pedir una extradición y pide la detención de Pinochet en The Clinic. Y efectivamente es tomado detenido en la clínica. Y luego empieza todo un proceso de extradición. A ese proceso de extradición, el gobierno de Chile, si no me equivoco, estaba Frei en la presidencia. No tenía ninguna otra alternativa, ninguna, ¿no?, que oponerse a ese estado de extradición, dado de que para nuestra legislación la jurisdicción es improrrogable. Si había algún delito cometido por Pinochet, ese delito tenía que ser juzgado en Chile, porque habrían sido delitos cometidos dentro del territorio jurisdiccional de Chile. Por tanto, no le reconocemos jurisdicción a España para resolver crímenes ocurridos dentro del territorio jurisdiccional de Chile, porque la jurisdicción es improrrogable. Claro que la decisión no la toma Chile. De hecho, ni siquiera la toma España, la tiene que tomar Inglaterra. Inglaterra finalmente da la razón a Chile por otros motivos, no por lo que estaba ni siquiera esgrimiendo, ¿no? Pero Chile no tenía otra alternativa que decir que esos crímenes deben ser investigados y juzgados en Chile. ¿Por qué? Porque la jurisdicción es improrrogable. Una sola excepción que se reconoce en nuestra legislación en que se puede prorrogar la jurisdicción. Entendamos nuevamente, ¿no? Significa de que si hay un conflicto de relevancia jurídica en Chile, ese conflicto debe ser resuelto en Chile. Excepción reconocida. Si el conflicto, su origen es en el derecho comercial internacional, entonces las partes involucradas pueden optar por que sea solucionado por una jurisdicción distinta de la chilena. Ejemplo. Un chileno compra un container de carcasas para celulares, digamos, en China, ¿no? Y le llega la mercadería del container y le llega con vacío el container. Evidentemente tenemos un conflicto entre el chino en China y el chileno en Chile. ¿Cómo se soluciona? Entonces, podemos tener esta circunstancia, dice, el conflicto se produce acá, yo recibí una mercadería inexistente, lo demando en Chile. Pero el chino dice, a mí que me importa que me mantenga en Chile, yo no reconozco la jurisdicción chilena para solucionar este conflicto, yo solamente reconozco la jurisdicción china para solucionar este conflicto. Por eso que en materia de jurisdicción económica internacional, en el derecho comercial internacional, se permite que las partes puedan elegir dónde solucionar el conflicto. Y pueden elegir, por ejemplo, solucionarlo en Chile, pueden elegir solucionarlo en China, o podrían elegir solucionarlo en California. Pero eso solo puede ocurrir en el derecho comercial internacional. Y esta excepción de prórroga jurisdiccional no es reconocida solamente por Chile, digamos, es reconocida por la gran mayoría de los países del mundo, en donde se permite que en materia de derecho comercial internacional
las partes pueden elegir la jurisdicción donde van a ser visto el caso. Ustedes comprenderán que en materia nacional eso es imposible, digamos. Imagínense que un empleador ponga en su contrato de trabajo de que en caso de haber un conflicto, esto será resuelto por los tribunales de Venezuela. Eso no es aceptable en ninguna circunstancia. La única excepción es derecho comercial internacional. Entonces la jurisdicción es improrrogable. Y eso no está en el concepto. En segundo lugar, tampoco está en el concepto, la jurisdicción es indelegable, ¿no? Indelegable. La delegación, a diferencia de la prórroga es que el conflicto se ha resuelto por otro tribunal distinto, ¿no? En otra jurisdicción. La indelegabilidad dice relación con que una parte del conflicto, no todo, una parte del conflicto, puede ser resuelto por otro tribunal. Nosotros no le reconocemos las facultades de algo que deba ser conocido por nuestros tribunales, puedan ser resueltos, ni siquiera en parte, por otros tribunales de otra jurisdicción distinta. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, tenemos una causa penal, ¿no? Y tenemos que hacer una diligencia probatoria en Japón. Yo no puedo encargarle a los tribunales japoneses que hagan esa diligencia probatoria. Si es necesario hacer en causa penal esas circunstancias, voy a tener que ir yo, juez penal, y hacer esa prueba, esa indagación o lo que sea en otro territorio distinto, porque no puedo delegar a otros tribunales diferentes que los chilenos la jurisdicción. La jurisdicción tampoco es delegable, ¿no? Entonces es improrrogable y es indelegable. Finalmente, es coercitiva. ¿Qué significa coercitiva? Se parece a esta parte del concepto, con posibilidades de ejecución. Con posibilidades de ejecución significa que no necesariamente puedo ejecutar, pero podría ejecutar, ¿no? Bien. ¿Pero por qué puedo ejecutar? Porque la jurisdicción es coercitiva. Esta es parte que no está en el concepto. ¿Qué significa coercitiva? Significa de que el monopolio de la fuerza socialmente organizada la tiene el Estado. Solo el Estado puede usar la fuerza, ¿no? Yo no puedo llegar y usar la fuerza en contra de mi vecino. Si lo hiciera, se pueden tomar medidas en mi contra porque yo no tengo la facultad de poder hacerlo. Con excepciones que ya nombramos en la primera clase, ¿no? La legítima defensa, etc. Pero la fuerza organizada solo está en manos del Estado. Y bien, si es así, los jueces, a través de la jurisdicción, pueden dar órdenes de uso de esta fuerza, en términos tales de que pueden obligar al cumplimiento de lo fallado y a las resoluciones que se dicten, ¿no? Traer a una persona para que preste declaración, por las buenas o por las malas, embargar bienes de una persona, aunque esta persona no quiera que me embarguen bienes, lo puedo hacer. Puedo rematar bienes, puedo enviar a alguien a la cárcel, etc. ¿Por qué? Porque la jurisdicción tiene un carácter coercitivo, o sea, puede dar órdenes para que este monopolio de la fuerza socialmente organizada se ponga a su disposición para el cumplimiento de sus resoluciones judiciales. ¿Mm? Bien. ¿Preguntas sobre esta lámina que acabamos de ver? Me piden que repita lo de indelegable. Improrrogable, entonces, improrrogable, ¿no? Quería decir de que no le puedo reconocer a otro Estado el que pueda resolver un conflicto que según mi legislación la tengo que resolver yo. No lo puedo, eso es más fácil de entender. Pero la delegación consiste en que hay determinadas veces en que yo puedo hacer diligencias de un juicio en otros territorios, ¿no? Imagínense, por ejemplo, que el juicio se lleva en Talca. Allá está el juzgado civil, que está conociendo de un juicio en Talca. Pero hay que hacer
tomar la declaración de un testigo que está en Iquique. ¿Qué se hace eso? Bueno, puede yo, Tribunal de Talca, enviar una solicitud que se llama exhorto a un tribunal de Iquique y pedir que el tribunal de Iquique tome la prueba. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a estudiar. ¿Eso es posible? Sí, porque estamos dentro del mismo territorio jurisdiccional, no he salido de Chile. Bien. ¿Puedo yo, en Chile, pedirle a un tribunal de Lima que le tome declaración en Lima a un testigo? La respuesta es no. Porque yo no le reconozco a ese tribunal de Lima la posibilidad de resolver un conflicto que está bajo mi jurisdicción. No le puedo delegar al tribunal externo ni siquiera una parte de la solución del conflicto, porque no le puedo delegar facultades, porque la jurisdicción no es delegable. A eso se refiere. ¿Más claro, Francisco? Bien. Lizardo pregunta, profesor, no comprendí bien las excepciones dentro de la República. ¿Excepciones de qué, Lizardo? Hola, profesor. Las excepciones, como por ejemplo las que están abajo, dentro del punto, abajo del punto 7. Ah, las vamos a explicar ahora, eso fue lo que dije. No puedo entrar en el detalle de ello después, no ahora. En otra lámina voy a entrar en el detalle de ello, pero se refiere a que existen casos en que puedo yo, de manera jurisdiccional, ver cosas que tengan efectos o que hayan ocurrido fuera de Chile. Artículo 6 del Código Orgánico de Tribunales. Y además, por tratados internacionales, pueden haber casos que también puedan verse fuera de Chile o incluso casos que ocurren en Chile que no puedan ser vistos por tribunales chilenos. Se llaman inmunidades de jurisdicción. Simplemente las nombré, Lizardo, porque las voy a explicar en una lámina más adelante. Con detalle, de hecho. ¿De acuerdo? Así que tienes que tener un poco de paciencia. Ya llegaremos a eso. Bien. ¿Alguna pregunta más? Bien. Ya, voy a parar ahora, porque lo que viene ahora es un poquito más largo, digamos. Así que vamos a tener un recreo cortito, 10 minutos de recreo, y seguimos.